Hola, hola Dan! Bienvenidos a Desarrollo de Aplicaciones Móviles. En este vídeo aprenderemos a crear nuestra primera interfaz Android con XML. Veremos layouts, los controles gráficos y daremos un repaso de cómo se almacenan los recursos de nuestro proyecto. Así que, ¡empecemos! Los layouts son los contenedores transparentes que nos permiten organizar todos nuestros elementos en nuestra interfaz, como podría ser un botón, un campo de inserción de texto o texto plano. Dice así: un layout es un esquema que organiza y define cómo se verán los elementos de la interfaz de la pantalla. En Android, este layout dice en Android porque todas las interfaces gráficas tienen el concepto layout, pero en particular en Android se almacenan en un fichero XML que ya lo conoceréis del lenguaje de marcas, que es un lenguaje de etiquetas. Y aquí es donde se colocan los componentes, como lo serían botones, textos o imágenes. Determina también el tamaño de cada elemento, su posición y su posición en relación con los otros elementos para poder crear nuestra interfaz. En Android y en otros lenguajes, pero en concreto en nuestro caso en Android, existen diferentes tipos de layouts y elegiremos uno u otro en función de la disposición de nuestros elementos en la pantalla. El primero, y el que nos pone Android en nuestra primera aplicación creada con XML, es el Constraint Layout. El Constraint Layout se suele utilizar para pantallas, interfaces donde hay muchos controles gráficos, muchos botones, muchos campos de texto, como por ejemplo un formulario en el que cada componente con el resto no tiene una estructura clara como una tabla o como una lista, sino que cada uno está como a su rollo. ¿Cómo funciona este layout? Lo que hace es que utiliza las constraints. Pone un control gráfico y nos tiene que decir sus constraints, que quiere decir con quién toca. ¿Sí? Por ejemplo, este botón linda por la parte de arriba, por su parte top, le decimos, con la parte top de su padre. Hablamos de padres porque como estamos en un lenguaje de marca, sabemos que tenemos una etiqueta padre y sus hijos. Pues en este caso el botón linda por su parte de arriba, por su parte top, con el top del padre. Su parte derecha, que le llamaremos en, su parte en, con la parte star de este control de edición de texto. Su parte de abajo, su parte bottom, está lindando con la parte top del componente de abajo. Y por último, en su parte izquierda, que llamaremos start, linda con el start de su padre. ¿Cómo definimos esto en el XML? Pues por cada componente gráfico le tenemos que decir sus constraints. Top to top, parent. Esto quiere decir que este text view toca su parte de arriba con la parte de arriba del padre, es decir, está arriba a la izquierda. Y luego nos dice que la parte de abajo de este componente está tocando la parte de arriba de un botón. ¿Que este botón quién es? ID barra button es el ID de un componente que fijaros que es el botón de aquí abajo, donde su ID es button. ¿Sí? Esta es la particularidad del Constraint Layout. Ahora vamos a ver de esta escritura, este lenguaje de marcas, vamos a analizarlo poco a poco. Cuando queremos crear un layout de tipo constraint, tenemos que poner todo este carro de aquí, que ya veréis en el IDE que esto casi que nos lo autocompleta, y la etiqueta padre es la que tiene las librerías, que en este caso son los XMLNS. Tenemos uno aquí y uno aquí, que lo ideal sería que estuvieran los dos arriba. Pues son librerías que necesita. La de Android normalmente siempre está, y la de ResAuto es cuando hay atributos que empiezan por A. ¿Qué más tiene que tener cualquier etiqueta? Un width y un height. El width es cómo de ancho es nuestro constraint layout y el height cómo de alto. Pues en este caso nos dice match parent, quiere decir tan grande como el padre. Este layout es tan grande como el móvil, tan ancho, y tan alto como el móvil, es decir, que este layout absorbe todo el móvil. Después esto que hemos dicho, que es la librería, y un layout margin, que un margin es que aparte de ocupar todo el móvil, está separado de los 4 filos 20 dps. 20 dps es una medida. dp quiere decir densidad independiente del píxel, que es una forma de darle un tamaño independiente de los píxeles del móvil, para que sea responsive, para que se adapte a todo tipo de móviles, ¿vale?
Una vez declaramos la etiqueta de apertura del constraint layout, necesitamos la etiqueta de cierre, como cualquier XML, y dentro podemos cada uno de nuestros componentes con sus correspondientes constraints. Y aquí tenéis una tabla de todas las constraints que existen para este tipo de layout, que es la constraint top to top, el top del componente con el top del componente al que se hace referencia, top to bottom, start to start, ¿sí? Definiendo top el de arriba, bottom el de abajo, end el de nuestra derecha y start el de nuestra izquierda. Derecha e izquierda, ¿sí? ¿Qué más layouts tenemos? El linear layout. El linear layout lo utilizaremos cuando nuestra interfaz claramente se defina en una estructura vertical, de lista vertical, o horizontal, un elemento al lado del otro. Este es muy simple, ponemos la etiqueta raíz linear layout, librerías, la de Android, que es la que siempre pondremos. Luego tenemos el width y el height, fijaros aquí. El width es match parent, como antes, quiere decir tan ancho como el padre. Pero en el caso del height ha puesto grab content. Esto quiere decir tan grande como el contenido que tiene. Como en este caso tiene un text view y un botón, fijaros que el linear layout no ocupa toda la pantalla, sino que en el height ocupa solo lo que ocupa su contenido. El width y el height son atributos que estarán en todas nuestras etiquetas XML de los layouts y normalmente se utiliza match parent para decir que es igual de grande que el padre o grab content para adaptarlo a su contenido. Siempre utilizaremos estos dos, aunque momentáneamente o en alguna casuística puede ser que queramos poner un tamaño fijo, 100 dps, 20 dps, también se puede. Pero para hacer que nuestras pantallas sean lo más responsive posibles, normalmente se utilizan estos dos parámetros. Una vez declarado el layout como raíz de nuestro XML, pues ponemos los componentes. En este caso le hemos dicho orientación vertical, que esto es un atributo propio del linear layout. Pues como es vertical, todos los componentes que pongamos será uno debajo de otro. Y fijaros que aquí solo tenemos width, height y el texto. ¿Por qué? Porque no nos hacen falta constraints. Porque este ya sabe que por defecto en este caso va uno debajo del otro. Si aquí pusiéramos horizontal, se pondría aquí hola mundo y aquí el click me. Vamos a ver otro. El relative layout. El relative layout es parecido al constraint, pero más simple. Este lo utilizaremos para cuando haya pocos componentes en pantalla, pero la relación no sea tabla o lista, sino hablaremos también de con quién linda. Pues se declara con relative layout, tenemos width y height, en este caso ocupa toda la pantalla, y un padding que, al contrario del margin, el margin es donde acaba el componente hacia su padre por fuera y el padding es un margen pero interior, desde el filo del componente hacia sus hijos. Pues tenemos un padding de 16 dps. Y luego tenemos un botón que dice primer botón alineado a la izquierda del layout. Pues fijaros que pone align parent start. O sea, se alinea al start del padre, es decir, a la izquierda. En este de aquí dice text view a la derecha del primer botón. Pues to end off de este botón 1, que botón 1 es este de aquí. ¿Sí? Pues aquí a continuación tenéis una tabla con el resumen de todos los atributos que tiene este tipo de layout. Después tenemos el frame layout. El frame layout se suele utilizar cuando queremos crear un layout que solo tiene un componente y este componente pues se pone en el centro o en el centro la parte de arriba, pero normalmente para un componente. Y además, cuando queremos apilar elementos uno encima de otro, también se utiliza. ¿Por qué? Porque este frame layout lo que tiene es que todo lo sitúa en referencia al padre. Es decir, le decimos gravedad, centro, pónmelo en el centro del contenedor. Y le da igual dónde estén el resto de componentes, sino que cada control gráfico le da la referencia respecto al padre. De esta forma podemos apilar elementos uno encima de otro o simplemente poner uno de la forma más optimizada posible. Después tenemos el table layout o grid layout, que es cuando nuestra pantalla se compone de una cuadrícula. ¿Cuándo utilizaremos cada uno? El table layout nos obliga a tener filas, pero luego sí que nos permite combinar columnas, es decir, pues mira, en la primera línea lo vas a ocupar todo y en la segunda no, en la segunda me vas a unir solo la columna 2 y 3, pero no nos permite combinar filas.
Si queremos hacer, por ejemplo, un formulario en el que las filas están bien definidas, pues con un table layout nos sirve. Pero si queremos también combinar filas, utilizaremos un grid layout, que nos permite combinar tanto columnas como filas. Y aquí tenéis un ejemplo de ambos, donde vemos que el table layout tiene las librerías, el width y el height, y luego por cada fila tiene un hijo table row, y dentro de este table row ponemos todos los controles gráficos. ¿Que queremos otra fila? Volvemos a abrir un table row y ponemos todos los componentes. Y por cada table row tenemos una fila de nuestra tabla. Por eso os digo que no es flexible con las filas, ya que están definidas desde el principio. En el grid layout, sin embargo, decimos cuántas columnas, cuántas filas, 2×2, y empezamos a poner elementos y se nos ponen text view en la 00, button en la 01, ¿sí? Como si estuviéramos en una tabla de hundir la flota, ¿eh? Text view en el 10 y button en el 11. No recuerdo ahora, pero hay una forma en la que le dices, me vas a ocupar este y el siguiente. No recordará cuál atributo es, pero podéis mirarlo vosotros. Y por último, hay más layouts en Android, pero os explico los que más se utilizan y a partir de aquí que vosotros podáis trabajar. Tenemos el Coordinator Layout. Este es más reciente, más moderno que el resto. ¿Y cuándo pensaremos en Coordinator Layout? Cuando en nuestra interfaz tengamos una toolbar. Solo por tener una toolbar ya pensaremos en Coordinator Layout. Si además tenemos un botón flotante, como este de aquí, que este lo podemos encontrar, por ejemplo, para crear un nuevo mensaje en Gmail, este botón de aquí abajo, que cuando scrollamos la pantalla está superpuesto y no scrolla con los contenidos, se llama Floating Action Button. Pues cuando hablemos de toolbar, de contenido scrollable y de botón flotante o solo uno de ellos, pensaremos en un Coordinator Layout. No quiero entrar mucho en detalle porque es nuestra primera aplicación, pero sí que sepáis, lo veremos más adelante en otros vídeos, que esta es la estructura ideal de una pantalla con toolbar y favicon, donde tenemos el Coordinator Layout como layout raíz y luego tenemos una toolbar con su AppBar Layout que lo envuelve, que lo arropa. ¿Por qué esto? Esto también es reciente, no reciente de ayer, reciente de más reciente que Android, cuando empezó en sus inicios. El AppBar Layout este está preparado para trabajar con un scroll donde muchas veces seguramente habréis visto que cuando scrolleas la pantalla, la toolbar a veces desaparece, se esconde para que puedas ver mejor el contenido y cuando vuelves para arriba vuelve a aparecer. Pues el Coordinator Layout junto con el AppBar Layout es lo que hace que este efecto funcione. Y luego, pues el botón flotante que, como su nombre indica, flota y puedes scrollear por debajo. No quiero entrar mucho en detalle porque es complicar para empezar, ¿vale? Una vez tenemos los layouts, es decir, los contenedores transparentes que nos organizan nuestra interfaz, vamos a ver qué componentes le podemos poner. Pues tenemos los componentes básicos, son botones, buttons, controles de inserción de texto, que son edit text, checkboxes, que son las cajitas que podemos marcar o desmarcar, los radio buttons, que se parecen a las cajitas, pero en este caso cuando pulsamos uno se nos desmarcan todos los radio buttons del grupo, los switches, que nos permiten, pues, como un booleano, decir sí o no, encendido o parado, cosas booleanas, y el scroll view, que aunque no es un componente gráfico como tal, parece más un layout porque es transparente, es algo simbólico, pero se le considera componente. El scroll lo que nos permite es agrupar una serie de controles gráficos y decir que estos serán scrollables para el usuario. Pues vamos a ver cómo se implementan, ¿no? Los básicos, por ejemplo, aquí tenemos un linear layout con la librería, un width y un height y una orientación vertical. Una lista de elementos. Tenemos el spinner, que es uno de los que no he puesto antes porque no lo considero básico. ¿Cómo funciona el spinner? El spinner es el que sale un campo de texto y una flechita, y cuando pulsamos tanto el texto como la flechita se nos despliega un menú de opciones que podemos seleccionar. Pues eso se llama spinner. Pues fijaros, por cada componente, tanto spinner, checkbox como button, le podemos poner un ID o no. El ID es como nuestro nombre, sirve para llamarlos. Yo acostumbro a que si no sé si lo voy a llamar, no le doy identificador. Y se lo pongo cuando sí lo voy a necesitar. De esta forma no estoy todo el rato pensando identificadores, complicando la implementación y mi creatividad para luego no utilizarlo. Pero esto ya va a gusto.
¿Qué más tenemos? Pues el width y el height. Este es tan ancho como su padre, es decir, el spinner se repartirá a lo ancho de nuestra pantalla, pero de alto será tanto como me ocupe el componente. El checkbox, pues lo mismo. ID, width, height, y fijaros aquí otro atributo que ponemos que es el texto. Opción adicional, y nos saldrá el cuadradito de marcar o no. Y luego un botón, lo mismo, ID, width, height y el botón de enviar. Si este contenido quisiéramos que fuera scrollable porque hay móviles que son más pequeños y quizá no se ve en pantalla, ¿qué hacemos? Le añadimos una etiqueta por encima como padre de todo el documento que sea un scroll view, que mida tanto de ancho como de alto como el padre, y las librerías que antes teníamos aquí siempre las pondremos en la etiqueta raíz del documento. ¿Sí? Vale, pues ahora hemos visto algún ejemplo hemos visto los layouts existentes, un ejemplo de componentes, así que os explico un poco la estructura de los recursos de Android y vamos a hacer una prueba. Vamos a ver los recursos. Dice, los recursos son elementos externos al código que nos permiten adaptar el contenido y apariencia de la app de manera flexible y localizado. Siempre que queremos ir a buscar estos ficheros, se encuentran siempre en la carpeta res de nuestro proyecto y se organizan en carpetas en función de para qué sirven. ¿De qué tipos tenemos? Tenemos los strings, es decir, todos los textos que hay en nuestra aplicación, que ya os lo he dicho como buenas prácticas, se deben almacenar en strings.xml. ¿Pero dónde está situado? Pues en res /values /strings. Fijaros, res, values, strings. Aquí se almacena el texto que puede ser utilizado en la interfaz. Los colores, todos los colores van en hexadecimal y se almacenan en res values colors.xml. Aquí. Ya veremos que para separar estas cosas el IDE también nos ayuda. Luego, todo lo que son dimensiones y tamaños, si es un tamaño que solo vas a utilizar para un componente, no, pero para poder ser reutilizado en varios controles, pues lo podemos guardar en este archivo. Luego tenemos styles para darle estilos y temas compartidos a los diferentes componentes, por ejemplo, una interfaz donde todos los botones son azules, con una tonalidad exacta, o todos los bordes redondeados, pues todo esto se guardaría centralizado en el fichero styles. Para los que venís de DAO, es como el CSS. Los draguables, dibujos, iconos se guardan en res /draguables. Aquí, fijaros que tengo 4 PNGs y 2 XML para definir el icono de la aplicación. Luego, importante, la carpeta de los layouts, todo lo que hemos explicado hasta ahora, todos los XML que definen cada una de las pantallas de nuestro móvil se guardan en esta carpeta. Acordaros, todo lo que esté en res, importante, todo en minúscula, tanto lo que hay dentro, exceptuando los strings, que se pueden poner mayúsculas, el resto todo en minúsculas. Si utilizamos mayúsculas aquí nos dará errores. Si utilizáramos animaciones creadas en XML irían en res /nim. La carpeta por defecto no nos aparece, ya veremos cuando lo utilicemos cómo hacemos para que se añada. Valores enteros, booleanos que se reutilicen durante la aplicación. Ya os digo que yo esto, por ejemplo, no lo he utilizado nunca. Los recursos de audio, de vídeo o incluso de datos se guardan en res /raw. Los menús, como pueden ser los menús desplegables o los menús de pestañas de nuestra aplicación o menús laterales, se guardan en la carpeta menú con el nombre .xml. Y los recursos de propiedades, como los archivos de preferencias. Los que van normalmente aquí en res /xml son preferencias de la aplicación o pantallas de configuración. Las pantallas de configuración de las aplicaciones se utilizan con un formato especial de preferencias y se guarda en esta carpeta. Dicho esto, vamos a crear nuestra primera interfaz para ver cómo todo esto lo podemos aplicar. Vamos allá. Abro Android Studio y creo un nuevo proyecto, como siempre. Empty Views Activity. El nombre le vamos a llamar Video 2. Acordaros, down.pmdm Video 2, Kotlin, el Minimus SDK que nos recomienda y Kotlin DSL. Finish. Vamos a esperar a que se nos cree nuestro proyecto y se nos estructure la estructura de ficheros de forma correcta. Ya tenemos el proyecto, así que abrimos App, abrimos Res y Layout. Y vemos que tenemos el layout principal,
que los que ya habéis hecho la primera tarea, ya lo habéis tocado, ya habéis visto cómo funciona. A mí me gusta trabajar viendo las dos pantallas. Así que vamos a ver cómo podemos personalizar esta pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos el layout que se utiliza es un constraint layout. Yo lo voy a cambiar por un lineal porque quiero hacer una pantalla de login para empezar y quiero que sean vertical para poder poner un componente debajo de otro. Así que creo un lineal layout y como ya sabéis su parámetro principal, su atributo, perdón, es orientation y le pondremos vertical. En este caso, mira, fijaros, si ahora pongo este text view y copio otro, se me pone uno, voy a acercarlo un poco para que se vea, se me pone uno debajo de otro. Si yo esto lo cambio por horizontal, se me pone uno al lado del otro. Pues lo vamos a poner vertical. ¿Qué vamos a añadir? Lo primero de todo, vamos a añadir una imagen. ¿Cómo se añaden las imágenes? Se llaman image view. Fijaros cómo lo hago. Menor que, para que me empiece a sugerir cosas el IDE, yo sé que la imagen se llama image view, empiezo a escribir, ya me lo sugiere, le doy al enter, me lo crea y me dice width y height. ¿Qué width quiero? Pues mira, un width, como en este caso es una imagen, bueno, le voy a poner, sí, grab content, ¿vale? Luego veremos si hay que arreglarlo. Y de alto también, grab content, lo mismo que ocupe. Y después las imágenes tienen otro atributo que es src, que nos dice qué imagen es. Ahora mismo no tengo ninguna imagen, así que lo que voy a hacer es añadir una. Cierro la etiqueta, fijaros el cierre de la etiqueta. Como no tiene hijos, en la misma etiqueta de apertura la cierro. Esto es lenguaje de marcas, pero bueno, lo recuerdo por si no os acordáis. Y las etiquetas que tienen hijos como el lineal layout no se cierra aquí, sino que se cierra solo la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, fijaros que cuando lo subrayo ya se me resalta. Sí, pues vamos a añadir una imagen. Yo me voy a mi carpeta, cojo una imagen que me guste a mí, hago un control C y me voy a la carpeta de drawables y seleccionando la carpeta drawables hago control V. Me dice, yo soy PNG, que es como se llama la imagen, sí. Y la añado aquí. Entonces, aquí simplemente, cuando me pongo, y fijaros, hago un control espacio, es para que me sugiera cosas. Pues me sugiere @drawable / sí. Que el @drawable lo que hace es decirme la ruta dentro de recursos. @drawables es dentro de res, pues la carpeta drawable / yosi. Nunca ponemos las extensiones. Fijaros que la imagen nos sale pegada a la derecha al estar. Pues lo que vamos a hacer es decirle una gravedad, layout gravity center, para que me la ponga en el centro. Incluso está muy para arriba, pues le podemos decir varias cosas. Le podríamos decir un margin 20 dp, por ejemplo. ¿Sí? Voy a dejarlo así y luego lo tocaré si hace falta, ¿vale? Luego, ¿qué tendremos aquí? Pues todo campo de, bueno, todo login, ¿no? Tendremos un text view que pondrá nombre, bueno, email, ¿no? Luego tendremos, luego lo tocaré. Quito las constraints porque ya no estamos en un constraint layout, ¿vale? Tenemos el email y luego también pediremos la contraseña, ¿sí? Y luego tendremos, para que inserte el texto, un edit text, que será tan ancho como la pantalla, como el match parent, y tan alto como grab content. Fijaros, aquí está el de inserción de texto. Y luego añadiremos otro de inserción de texto debajo de este de aquí. Y luego, por último, añadiremos un botón que será acceder. De width será, bueno, lo vamos a poner, venga, así tan grande como el padre. No, este lo vamos a poner grab content para que se nos centre. Grab content, grab content. Y le pondremos texto. Fijaros que no escribo todo Android 2.text, sino que escribo text, ¿sí? Y ya pues le digo el texto, que será acceder. ¿Sí? Vale, pues el botón lo vamos a centrar también. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero de todo, nos subraya en amarillo
en warning los textos. ¿Por qué? Porque como decimos, los textos no se ponen hardcoded en los layouts, sino que van en el fichero strings que nos encuentra aquí. En vez de hacerlo manual, lo que hacemos es que como nos lo subraya, hacemos Alt-Enter y nos sugiere Extract String Resource. Le damos al Enter y nos dice, ¿cómo quieres llamar la cadena de texto email? ¿Te parece bien llamarlo email? Fijaros en minúscula, porque os he dicho que todo va en minúsculas menos los strings. Pues sí, me parece bien. Me ha puesto @string /email. Y si nos vamos al fichero strings, me ha añadido aquí una entrada a este XML de string. Esto lo vamos a hacer con todos. Aquí, Alt Enter, extraer, contraseña, pues me pone la barra baja porque la ñ no le gusta, pues ponemos contraseña, o le vamos a poner, bueno, sí, vamos a dejarlo. Bueno, no, vamos a poner password, va. Este solo es el identificador de la cadena. El texto me va a seguir saliendo contraseña, ¿sí? Y este de aquí también. Y el acceder le vamos a poner login. Si utilizamos para los identificadores palabras en inglés, no es que sea yo muy inglesa, pero si las utilizamos en inglés, pues evitamos acentos, ñes. Por eso en muchos trabajos nos recomiendan que utilicemos inglés. Aquí nos lo subraya porque las ñes no le gustan, aunque sea en string, no pasa nada. ¿Sí? Luego nos dice el edit text, ¿qué nos dice? Autofill hints, nos dice que no hemos puesto autofill hints. Esto le damos a que nos lo añada y fijaros aquí hago un control espacio para que me sugiera y me dice de qué pista, hints, ¿no? ¿Qué pista le doy al usuario para escribir aquí? La pista viene siendo, se viene utilizando para cuando el usuario pulsa en este campo de edición de texto, qué tipo de teclado le abre. Por ejemplo, si ponemos email address, que es el que toca en este caso, se le abrirá un teclado donde el arroba está en la misma pantalla, no tiene que ir a buscarlo, es como que le ayuda. Y en el caso este de aquí, que es un password, si le ponemos, vamos a ver que nos lo ponga solo, si le ponemos de tipo password, lo que nos hará es que nos pondrá los asteriscos, ¿sí? Pues de tipo password. ¿Qué más cositas? Venga, nos dice más cosas del edit text. Input type. ¿Qué tipo de input es? Este es de tipo password, text password, para que nos deje tanto números como... todo esto es para ayudar al teclado, ¿eh? Y en este de aquí será de tipo email, text email address. ¿Qué más cosas quiere? El label for. Este no recuerdo yo para qué era. A ver. Lo podemos escribir a ver para qué sirve, ¿no? No recuerdo este. Buscarlo, yo lo buscaré también y lo vemos. A ver para qué sirve. Y por último, también le podemos poner hint, que este es el texto que nos aparece en el edit text en gris clarito, pero que en cuanto pulsamos, este texto desaparece. Si nosotros utilizamos la particularidad esta de text, nos lo escribe con letras. Y cuando nosotros pulsamos con el dedo, tenemos que borrar este texto para volver a escribirlo. Por eso en los edit text lo que utilizaremos será hint, no text, aunque nos permite los dos. Pues en este de aquí lo mismo, pondremos el hint con password. ¿Qué más? Pues esto no está muy bonito así, que no está centrado. Pues lo centramos. ¿Cómo lo podemos hacer? Le podemos decir aquí un margin de, yo que sé, 20 dp para que nos quede todo un poco más centrado. O podríamos decirle también que todo nos lo ponga con gravedad centro. Layout Gravity no funciona porque lo que está haciendo es coger todo el layout y ponerlo en el centro, pero como el layout es tan grande como la pantalla, pues ya está en el centro. Entonces, si hacemos Gravity quiere decir sus componentes de dentro. En este caso no nos funciona. Pues lo que tendríamos que hacer entonces es decírselo a cada uno, ponerle aquí Gravity Center, ¿sí? Yo en este caso me gusta más así, ¿vale? No lo voy a hacer. ¿Qué más podremos hacer? Podemos ponerle una imagen de fondo, o sea, un color de fondo, ¿no? Background. Aquí tenemos white background theme, no, background. Dependiendo del tipo de componente, podemos utilizar background o background theme, ya lo iréis viendo. El theme suele utilizarse para los componentes gráficos del estilo Material.
luego lo veremos. Fijaros, me ha puesto el negro, pero todo esto de aquí me lo ha dejado blanco. ¿Por qué? Porque he puesto un margen de 20. En vez de utilizar un margen que me pone el margen por fuera, utilizo un padding, el padding no es layout, un padding de 20, como el margen me lo hace por dentro, el margen me lo hace igual, pero me lo pinta de negro, que es la clave. La imagen, por ejemplo, tiene el fondo blanco. Entonces, está feo. ¿Qué podría hacer yo? Puedo coger la imagen, Open in Explorer, para que me lo abra en la carpeta. Lo hablo con un editor de texto, esto ya... un editor de imágenes, perdón. Lo abro, lo tengo aquí, yo utilizo este, que da igual el que utilicéis, ¿vale? Solo es para quitarle el fondo y cojo la herramienta y le quito el fondo. Guardo, guardo, cierro y cuando me lo recalcule me quita el fondo. Al final, si utilizamos PNGs, pues si le quitáis el fondo, pues no os lo pinta. Negro es un poco feo, entonces fijaros, este es un color que ya tengo en el fichero de colores. Si yo hago control, me deja acceder a cualquiera de estos sitios, siempre y cuando estén dentro del proyecto. Entonces, si yo clico aquí, me lleva al fichero de colores. Este es el color black. Pues me voy a inventar otro color, que será verde, un verde que a mí me guste. Claro, pero yo no me sé el verde en hexadecimal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues seleccionamos el color aquí, se nos abre la paleta de colores, pues le decimos, mira, un verde, mira, además es que este, bueno, es que el Yoshi es verde, pues vamos a pintarlo en un amarillo de estos, pero más clarito, para que no sea muy... ¿sí? Y entonces guardamos siempre control S y le decimos pues que el verde este, que no es verde al final, es un verde amarillo, pero bueno. Pues aquí tenemos nuestra primera pantalla. Y ahora me diréis que esta interfaz es un poco fea, un poco simplona, un poco antigua incluso, ¿no? Esto es porque estos son los componentes básicos de Android. Pero después sacaron los componentes material, que viene siendo como una librería de estilos ya creada como en los que habéis hecho DAO como Bootstrap, pues de estilo material. Ahora os voy a enseñar una web donde podéis encontrarlos. Vamos a abrir el navegador. Y esta es la web de los objetos material, ¿no? Esto os lo pasaré luego por el foro. En esta librería, bueno, en esta web encontráis componentes gráficos más bonitos. Por ejemplo, si nos vamos a los text field, que son en este caso los edit text, si vemos aquí en diseño, nos da pues una visión de cómo podrían ser, ¿no? Por ejemplo, este es muy bonito, ¿no? Que este en el 2 se llama Outline Text Field, ¿sí? Entonces, nos vamos a la implementación y buscamos el Outline. No lo veo, pero... ah, mira aquí. ¿Sí? Y nos copiamos el texto que nos dice. Bueno, el XML que nos dice. Me pongo aquí y lo añado. Fijaros que este es más bonito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sustituirlo. Quitamos el text field que hemos creado, quitamos este edit text para utilizar este de aquí arriba. La pista que queremos que ponga es email. Y vamos a hacer lo mismo. Fijaros que ahora al copiar se me ha tabulado todo un poco raro. Pues control alt L para que te lo retabule y te lo deja bien bonito. Copio este otra vez y borro estos dos y pongo este de aquí. El IDE yo se lo voy a quitar porque ahora mismo no lo vamos a utilizar. Además de que me daba error porque estaba duplicado al hacer el copiar. Y este de aquí será password, que ya teníamos el texto añadido. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner un margin button del de arriba al de abajo. Margin, pero solo botón, solo por abajo de unos 20 dp. Bien. Y también se lo vamos a poner a este para que el botón también esté un poco separado.
¿sí? Bueno, pues aquí nos dice en la web, además, nos dice que también podemos añadir iconos, un label arriba, iconos al final, y lo vamos personalizando. Entonces, le vamos a decir, vale, pues un icono. ¿Cómo nos dice aquí que se añade el icono? LED icon, aquí, icon, start, icon drawable. Vale, pues vamos aquí y le decimos start, icon drawable. Vale, y nos pide un icono, pero este icono no nos sirve. De hecho, es súper grande. ¿Cómo podemos buscar los iconos? Que además las imágenes sí que nos las podemos sacar de internet de cualquier sitio, pero los iconos lo suyo es utilizar iconos ya de una librería, porque al final no vamos a reinventar la rueda. Lo suyo es utilizar los que el usuario está acostumbrado a utilizar. ¿Qué otra página os quiero enseñar? La de fuentes de Google. Vimos el navegador, luego os paso los enlaces, ¿eh? Y en esta página podemos encontrar por los iconos que queramos. Por ejemplo, en el campo de email, pues escribo aquí email y este de aquí es el que la gente está acostumbrada a ver. Entonces, le damos a Android y le damos a descargar. ¿Dónde queremos que nos lo guarde? Pues si vamos a cualquiera de los drawables, Open in Explorer, se me abre la ventana, copio la ruta, pues la pego aquí, cada uno como se mueva, ¿vale? Yo ya lo pongo aquí y así el icono se me guarda. Yo lo voy a guardar como email icon. Además, ya que estamos, voy a coger el de password. El de password, pues por ejemplo, este si os gusta, o este. En verdad da igual, ¿eh? Voy a coger este, download, ya se me guarda en el mismo sitio y le voy a poner password icon. Guardar. Me voy aquí, fijaros que si yo refresco, tiene que haber un refresh por aquí, no me acuerdo dónde. Reload. Pues no reload, ¿no? Como guarda en el sitio correcto, ¿no? Volvemos. Download. Ah, me la ha guardado en otro sitio. Perdón. Aquí. Password. Cosas del directo. Password icon y email. Así lo hago 2 veces y lo veis más. Email icon. Vale, ahora sí. Claro que no funcionaba el reloj porque no lo estaba poniendo en el sitio correcto. Vale, entonces, estamos aquí. Vale, me había cogido la arroba string además. Drawable. Me voy a poner email porque se llamaba email. Vale, es el drawable, no el string. ¿Sí? Y se nos ha puesto encima, ¿eh? He estado buscando información y he visto que es un problema conocido del componente Edit Text Outliner. Y lo que hacen es ponerle un padding start al text input edit text, por si os interesa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la contraseña podríamos poner el en drawable que fuera el ojito. ¿Sí? Y ponerlo como password toggle. Bueno, al botón que no lo hemos hecho también podríamos ponerle un background. En este caso sí que es thin porque este botón, si lo hacemos sin esto, no se ve. No sé, si le ponemos el mismo color, pues no se ve nada, ¿no? Si utilizamos background en vez de background thin, no nos funciona, ¿sí? Y entonces, en vez de ponerle este verde, vamos a poner otro verde que sea pues más oscuro. Este, por ejemplo. Por hacerlo con la misma estética.
Y al final, y podríamos ponerle en vez de grab match content, para que se pusiera así como más alargado. Y bueno, al final la interfaz pues vamos haciéndola a nuestra manera. Y hasta aquí por hoy. Gracias a todos.